Bueno, pues un momento de cambios, un momento para reflexionar en Europa, sobre todo en los líderes europeos, con esta foto que ya se hizo histórica, con Trump a un lado de la mesa y con los líderes europeos alrededor, pues parece que de aquellas tierras estos lodos, ¿no? Algo así es este dicho, que bueno, viene de alguna forma pues a mostrar cómo está la situación en torno a un Donald Trump que no para de humillar a Europa, no para de humillar a los líderes europeos, con la estrategia que se publicó la semana pasada y con los mensajes en los que hoy advertía básicamente de que están destruyendo la civilización europea, están destruyendo sus pueblos. Emiliano, ¿qué puede hacer Europa para responder a Donald Trump, para ganarse de alguna forma el respeto o por lo menos parar los pies al presidente de Estados Unidos? Bueno, es que ganarse el respeto, yo no sé por qué nos tenemos que ganar el respeto del señor Trump. El señor Trump ahora mismo está en las antípodas de lo que podríamos también conocer como una democracia clásica en los propios Estados Unidos. Recordemos que desde que ha entrado el gobierno está dedicado sistemáticamente a desmantelar la famosa división de poderes en la que se sostiene toda la democracia. Gobierna a través de decretos presidenciales, tiene completamente tomado el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que le habilita para hacer cualquier tipo, con esa inmunidad global que le dio y que por lo tanto está exento de responsabilidad, haga lo que haga. Básicamente el Partido Demócrata no existe o ha sido barrido completamente. Entonces, ¿por qué nos tenemos que poner al mismo nivel y tenemos que participar de esa visión ultra ortodoxa que tiene de todas las cuestiones? Precisamente uno de los grandes valores que ha tenido Europa y las democracias europeas es que, tratando de mantener nuestra identidad cultural y nacional, hemos sido capaces de aglutinar 27 modelos diferentes de estados, tratar de defender y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, y es de lo que se nos está acusando. Entonces, bueno, pues si lo que se nos está acusando es de garantizar un mínimo de respeto de esos derechos humanos y libertades fundamentales y de respetar el derecho internacional, pues entonces la única reacción es volver a profundizar, integrarnos aún más en los ámbitos que nos genera que sean talones de Aquiles para lo que es la integración europea, especialmente en el ámbito defensivo, y tratar de ser una alternativa. Es que si no somos una alternativa, que nos transformamos todos otra vez en Estados-nación, que no podremos. Si ahora mismo tenemos problemas de competitividad con China, con India, con los propios Estados Unidos, ¿qué quiere Trump? Trump lo que está alabando es los ultranacionalismos, volver a esa idea de Estado-nación. De hecho, en el propio paper viene a decir que lo que debe favorecer es el realismo estatal basado en la identidad de los intereses puramente nacionales, y que cualquier elemento de cooperación internacional, la institución que queramos denominarla, no sirve para nada, y que por lo tanto va a combatir eso. Entonces yo creo que no podemos renunciar a lo que hemos construido, porque nos ha costado mucho, ahí tiene sus imperfecciones, pero es lo que nos permite ser algo en los próximos años. Si no, estamos abocados a desaparecer. A él le encantaría que esta triada que se está montando dentro de la Unión Europea, con Hungría, Chequia y Eslovaquia, pues fuese el detonante, y que también ampliásemos a Polonia y luego Francia. Es decir, que los partidos ultraderechistas o ultranacionalistas que están, digamos, ahí y que están siendo hostigados o financiados tanto por una parte como por otra, pues sean los que nazcan, y que por lo tanto desaparezca cualquier modelo de cooperación intergubernamental o de integración europea. Y yo creo que eso, sinceramente, si permitimos que avance esa ideología trumpista en Europa, estamos abocados a ser la insignificancia, que en el fondo es otra de los grandes puntos de coincidencia entre el señor Putin y el señor Trump. No quieren una Unión Europea. La Unión Europea supone diferentes problemas en lo económico, en lo comercial y en la influencia política o securitaria. Y por lo tanto, ahí coinciden los intereses. Trump, por una parte, por esa visión de diplomacia transaccional basada única y exclusivamente en hacer business, y los business que sean específicamente para interés de Estados Unidos o de sus propios familiares. Y por otro lado, el señor Putin, que considera que la Unión Europea y dentro de la Unión Europea su pertenencia más o menos de todos los estados a la OTAN supone una afectación a su zona de influencia europea. Entonces, sinceramente, como europeos tenemos que reaccionar, no nos podemos quedar cruzados de manos, y tenemos que responder porque lo que ha dicho es que va a apoyar a todos esos partidos que lo que pretenden es acabar con ese proyecto europeo, que tendrá sus debilidades, pero que nos ha permitido sobrevivir a tormentas monetarias, a amenazas securitarias. Es decir, si no hubiera sido por eso, ahora mismo estaríamos
pues siendo Estados-nación sin ningún tipo de significancia y sin ningún tipo de relevancia en cualquier foro internacional. Entonces, pues esperemos que no triunfe esta visión puramente nacionalista y basada en el Estado-nación y sobre todo en las amenazas y en el incumplimiento sistemático del derecho internacional, porque si se acaban las reglas internacionales estamos abocados a guerras. Y de hecho, él que pues pregunta a Camboya de Tailandia, que firmaron el acuerdo delante de él, o pregunta a República Democrática del Congo y Ruanda, que vuelven a estar en conflicto. Es decir, que todo ese gran hacedor de acuerdos de paz ni siquiera los logra. Él sigue presumiendo, pero resulta que luego, como están hechos, que es lo que pretende imponer a Ucrania, pues eso finalmente da lugar a nuevos conflictos al día siguiente, a la semana siguiente, o dejan un conflicto latente por años y años que luego los europeos seremos los que tendremos que pagar las facturas. Bueno, pues Europa pendiente de estos vaivenes por parte de Donald Trump, con declaraciones ahora mismo, por cierto, del presidente ruso. Vladimir Putin dice que el Donbass es un territorio histórico de Rusia, dice que esto es un hecho histórico y además dice que va a llevar hasta el final esta operación militar. Dice literalmente que Rusia va a lograr todos los objetivos de la operación militar especial. Muy pendientes de estos mensajes por parte del presidente ruso en medio, bueno, de este discurso, ¿no?, de esta entrevista hoy por parte de Donald Trump. Vamos a ver la respuesta por parte de México. Como saben, ayer Trump amenazaba con aranceles en torno al 5%. Hablaba, bueno, de una disputa que tiene con México desde hace muchos años. Decía, bueno, pues que México está en deuda con Estados Unidos y que está en un momento crítico, que debe responder, que debe de alguna forma pagar esta deuda. Hoy ha respondido la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Nos va a contar todos los detalles nuestro compañero Enrique de Castilla. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Efectivamente, Claudia Sheinbaum, que ha respondido a esas amenazas del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, diciendo en esa reunión habitual, en esa comparecencia ante los medios de comunicación, en el día de hoy, en la mañanera, que México, que su país va a buscar a toda costa un acuerdo histórico con Estados Unidos tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 5% por supuesta insuficiencia a la entrega de agua según el tratado de 1944. Sheinbaum ha sido bastante clara, ha dicho que México ya ha enviado más agua que en años anteriores a Estados Unidos. Pero eso sí, ha advertido que existen límites físicos en las infraestructuras de ductos hacia el río Bravo y las necesidades del país. Hoy, eso sí, también ha confirmado que se realizará una reunión virtual para negociar un acuerdo que respete el derecho humano al agua y beneficie a comunidades y agricultores de ambos países, tanto de Estados Unidos como de México. Escuchen ustedes a Claudia Sheinbaum. Pues eso tendría que responderlo el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero está la gráfica de lo que se entregó de agua este año. Es mucho más agua de la que se había entregado en años anteriores. ¿Por qué? Pues porque había agua, porque teníamos la posibilidad de entregar más agua. Y ahora, para poder cumplir con el tratado, pues tenemos un acuerdo y se van a hacer una serie de propuestas para poder entregar agua de aquí a diciembre y otra que venga en los siguientes años, que no ponga en riesgo evidentemente a la población y a la producción agrícola en México, pero que también podamos ayudar a los Estados Unidos. Entonces, yo confío en que podamos llegar a un buen acuerdo. Sheinbaum, que espera, eso sí, que se llegue a un acuerdo importante en el día de hoy con los Estados Unidos de América. Por lo tanto, Sergio, bueno, pues escuchábamos precisamente a Claudia Sheinbaum respondiendo a Donald Trump, respondiendo a estas amenazas del presidente de Estados Unidos. Muchas gracias, Enrique, por esta última hora. Nosotros vamos a seguir mirando más asuntos. Antes vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida más información, más análisis en Negocios Televisión. El café natural, no torrefacto, natural, reduce infartos, ictus, problemas de las arterias de las piernas, problemas de deterioro cognitivo, problemas renales. ¿Y cuánto? Hasta 5 tazas al día se ha demostrado un efecto exponencial. Es un mito que el que tiene hipertensión no debe tomar café. La sal bien, el café mal. El café hay que mantenerlo. Haces preguntas que nos van a meter en un pequeño marrón. Lo siento, no era mi intención.
Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. Buenos días, 8 de la mañana, ¿han desayunado bien? Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. No, pero no critiquéis. Aquí vemos todo lo contrario. Os oía todos los días. Esto lo hacen estupendamente. Es un cachondeo. Pero lo que está claro es que ahora mismo... Traéis a invitados excepcionales. Good afternoon, Cathy Booth. ¿Tiene sentido la creación de dos estados? Allí no quieren dos estados porque Israel realmente nunca ha tenido un interés geopolítico en Gaza. Lo que a Israel le interesa es Cisjordania. Desde luego ellos tienen una actitud 100% genocida porque ellos hablan literalmente de limpiar Gaza. El gran grueso de la población palestina israelí no está hoy por la solución de los dos estados. El elemento fundamental es el nacimiento, ¿no?, de las entidades políticas. Ojo, no confundir israelí con israelita, pero israelí no es lo mismo que judío. Es decir, tú puedes ser israelí pero no ser judío. Lleváis sin controlar el territorio prácticamente 2000 años. Por eso hoy día los árabes dicen, bueno, vale, a lo mejor estaban primero los judíos, pero es que los árabes musulmanes llevan gobernando ese territorio 1500 años. Le guste a algunos o no, Israel ya está fundado. Y además Estados Unidos y la Unión Soviética decidieron reconocer ese Estado. ¿Qué pasó? Que el Estado palestino nunca se llegó a crear. Es difícil llegar a esa construcción de los dos estados. El sionismo es un movimiento político que surge en la última década del siglo XIX. Una cosa muy curiosa es que estos líderes del sionismo, Pinsker, Herzl y los posteriores, no eran personas especialmente religiosas. Eran personas laicas. Ahora bien, una cosa curiosa que dice Herzl es: no podemos imponer ese estado por la fuerza. ¿Por qué? Porque él dice, y en esto fue profético, como empecemos a intentar entrar poco a poco y no colaboremos con los árabes que allí viven, esto acabará en una guerra. Negocios Televisión, seguimos en Todo es Geopolítica, en un día marcado por estas declaraciones del presidente de Estados Unidos, un Donald Trump que cargaba duramente contra los líderes europeos, básicamente les despreciaba y decía que están destruyendo sus propios países. Vamos a seguir analizando esto con los mejores expertos. Vamos a pasarle el turno a José Luis Orella. José Luis, cuéntanos cómo ves estas duras declaraciones por parte de Donald Trump. Hombre, pues un poco ese desprecio que desde luego resulta un poco insultante, ¿no? Aunque parte de las causas también se nota en ese cambio, ¿no?, que se ha producido a nivel interno desde la clase política, ¿no? Si tenemos, se puede decir casi como modélicos, ¿no?, una clase política que en toda la posguerra construyeron esa Europa un poco del bienestar, fuesen democristianos, fuesen liberales o fuesen socialdemócratas, pero con una visión del servicio y del bien común hacia los demás. Luego, posteriormente, casi desde la salida de Jacques Delors, vemos que las instituciones europeas en muchos casos se han convertido casi en refugio de políticos con problemas de inspección por temas de corrupción en sus respectivos países, ¿no?, que eran enviados a las instituciones para lavarlos y luego posteriormente, transcurrido un tiempo, pudieran volver otra vez a liderar un poco sus formaciones políticas, ¿no? Formaciones políticas que han ido perdiendo el interés de defensa de los intereses de los sectores sociales a los cuales representaban y, como hemos visto también un poco por la corrupción, han sido más representativos de lobbies de intereses de grupos industriales y económicos, y por tanto también esos sectores sociales han buscado sus alternativas en diferentes movimientos, ¿no?, la mayoría de ellos con un populismo muy fuerte, sean o de derechas o sean de izquierdas, ¿no?, pero han ido claramente buscando otro tipo de alternativas y eso se ha depreciado
beneficiado y ha favorecido y ha provocado una gran inestabilidad y un divorcio total entre los asuntos reales que afectan a la sociedad europea y lo que representa, bueno, pues una clase política de la Unión Europea que está desde luego distanciada absolutamente y representada, bueno, por otro tipo de intereses, ¿no? Y eso es lo que favorece claramente que ese olor, se puede decir casi a detritus, bueno, pues favorezca el aprovechamiento de los buitres, ¿no? Y que Trump, bueno, pues claramente pues aproveche las circunstancias en beneficio propio, un poco con ese aire de depredación que casi nos recuerda, bueno, la política de las cañoneras del siglo XIX, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que ese debilitamiento no viene ahora, no es que lo favorezca, sino que está aprovechando algo que es ya una causa interna que viene delante y que favorece, bueno, todo este hundimiento interno con unas políticas que a todo el mundo sorprende porque van en beneficio de segmentos muy minoritarios pero muy influyentes y que desde luego no tiene absolutamente nada que ver con la mayoría de las sociedades europeas que creen en este proyecto y que se ven desde luego afectados en todas sus seguridades por esta inestabilidad y por las ambiciones personales de una clase política que para nada pues es representativa de los sectores europeos, ¿no? Que están pues intentando pues procurar dar una solución democrática a todo ello y desde luego pues las experimentaciones son malas, pero los partidos políticos tradicionales ya no representan lo que representaban pues hace más de medio siglo. Bueno, pues mientras Europa está en una crisis prácticamente sin precedentes, Trump, bueno, pues empieza también a oler la sangre. Enseguida seguimos analizando esta cuestión, pero vamos a ir rápidamente con últimas horas. El foco, como saben, está puesto en la inteligencia artificial y tenemos un hito histórico por parte de ChatGPT. OpenAI está cerca de alcanzar los 900 millones de usuarios activos semanales. Es lo que informa The Information este martes, citando una fuente con conocimiento de su crecimiento. Según la fuente, los 5 mercados principales de ChatGPT por usuarios activos semanales son Estados Unidos, India, Brasil, Japón y Francia. Sin embargo, el número de usuarios activos mensuales de ChatGPT aumentó solo un 5% de agosto a noviembre, es lo que apuntan datos proporcionados por Sensor Tower, lo que podría indicar que el crecimiento del chatbot de OpenAI será más débil en el futuro, ya que ChatGPT ha capturado a los usuarios más accesibles. Récord histórico por parte de ChatGPT, se acerca a los 900 millones de usuarios activos. El foco puesto en la inteligencia artificial, mirando a ChatGPT, hablando precisamente de inteligencia. Según Donald Trump, es algo de lo que falta, es algo de lo que carecen los líderes europeos. Adrián, te quiero preguntar por esto, porque claro, si hablamos de Macron, de Starmer, decía yo, Merz se salva un poco porque las elecciones fueron hace muy poquito, pero vemos que los principales líderes europeos están en una posición debilitada y Trump pues parece que también es consciente de ello y se aprovecha. Te quiero preguntar por estos últimos mensajes y también qué se puede hacer para frenar esta escalada, decía yo, para que Trump nos respete un poco, ¿no? Respete un poco a los líderes europeos. ¿Y crees también que estamos a tiempo? Sí, me parece que está silenciado, Adrián. A ver. Ahora. Sí, el mensaje es desde luego duro, como han dicho mis compañeros, pues probablemente insultante, ¿no? Es el estilo habitual de Trump. La cuestión es por qué y para qué se lanza, ¿no? Y yo creo que esto probablemente hay que escribirlo dentro de ese contexto en el que Estados Unidos está partiendo de problemas similares a los de Europa, esto hay que decirlo, pero está buscando su recolocación, su reubicación en ese mundo multipolar que el trumpismo seguramente considera inevitable frente a los otros sectores más cercanos a Europa, de la oligarquía financiera, ligados al Partido Demócrata, etcétera, que siguen manteniendo la apuesta por el control del mundo, digamos. Pues el trumpismo parte de una posición realista, influida por las teorías de Kissinger, de que Estados
Estados Unidos no tiene más remedio, como no puede enfrentarse a China y a Rusia, no tiene más remedio que ubicarse en ese mundo multipolar, y entonces lo que tiene que hacer es, al final, de una forma u otra, ir despegándose de aquellos entornos en los que tiene poco que conseguir y concentrarse en su territorio y, digamos, en lo que consideren su área de influencia, ¿no? Bien, yo creo que seguramente hay que ubicar esto en ese contexto, esa advertencia de que es muy importante, de que Estados Unidos podría abandonar la OTAN en un plazo de un año. Creo que ha dicho Donald Trump, si los países europeos no cumplen con sus compromisos de aportaciones presupuestarias, etcétera, o sus posiciones en la guerra con respecto a la guerra de Ucrania, que parecen, pues, como decía antes, responder a una voluntad de escapar antes de que sea demasiado tarde. Dando por supuesto que viene esa victoria rusa en Ucrania, pues han intentado de alguna forma convencer a Rusia en primer lugar para que ceda en las negociaciones lo que ha ganado en el campo de batalla, por si había suerte, pero bueno, Rusia no ha entrado por ese camino, lógicamente, y lo que van a intentar pues es buscar argumentos para escapar de la mejor forma posible, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el contexto en el que hay que comprender estas críticas a Europa. Pero, como tú decías, ¿cuál es la interpretación de estos mensajes que tenemos que hacer en Europa, independientemente de esa posición reactiva contra todo lo que dice Trump, que siempre tenemos, aunque tenga razón, pues todo el mundo se pone en contra de lo que dice Trump porque es Trump el que lo ha dicho, ¿no? Bueno, vamos a ver, en este caso está claro que Europa tiene una comunidad histórica que probablemente tiene una lógica cultural, histórica también, que justifica tener entidades comunes, tener actividades comunes, y esto, pues bueno, hay ámbitos muy evidentes, como podrían ser la representación exterior, etcétera, como mínimo, ¿no?, que justifican estructuras comunes. Ahora, otra cosa es si estas estructuras comunes son o no las que tenemos ahora. Y, como he dicho antes, si somos capaces de analizar la realidad como es, dejar de movernos en base, como hacemos siempre en Europa Occidental, en base a campañas mediáticas, y ahí recuperamos la razón, la capacidad de analizar las cosas como son, pues nos damos cuenta enseguida de que Europa no está funcionando, la Unión Europea no está funcionando. Entonces, vamos a ver si somos capaces de analizar por qué no está funcionando, qué es lo que a partir del final de la Guerra Fría hemos hecho bien y hemos hecho mal, y por tanto somos capaces de cuestionar algo, porque claro, lo que digamos los partidos tradicionales han caído es una especie de mitificación del europeísmo, de tal forma que todo lo que hace la Unión Europea parece que está bien, todo lo que hace la Unión Europea está bien, y cuestionar que la Unión Europea está haciendo las cosas bien, pues es antieuropeo, pues retrógrado, extremista, populista, etcétera. No, pues no, señores. Objetivamente y globalmente, la realidad es que la Unión Europea lo ha hecho prácticamente todo muy mal desde el año 92. Entonces tendremos que ser capaces de analizar la realidad objetivamente, ¿no? Pero bueno, ese es el examen, digamos, teórico. El examen práctico es que tenemos una clase política tremendamente vinculada a esa clase, digamos, oligárquica europeísta, y que por intereses propios no se va a desvincular fácilmente de defender a toda costa ese proyecto de la Unión Europea. Lo que necesitamos es un cambio en la clase política lo antes posible, porque ya es tarde, pero no solo porque las estructuras y la composición de la Unión Europea sea o no sea válida, sino porque las políticas que se están aplicando no solo en la Unión Europea, sino en los estados de Europa Occidental, pues nos están llevando al desastre. ¿Sí? No ser capaces de analizar esta realidad. Otra cosa es que las soluciones sean unas u otras, que sean las que les gustaría a Trump o las que les gustaría a uno u otro, pero es que tenemos que ser capaces de analizar lo que realmente se ha hecho mal, para ser capaces de solucionar una situación que nos está llevando, ¿no?, además de ese desastre económico, social, cultural, demográfico, además a un estallido político que lo tenemos ya delante de nuestros ojos, va a suceder de una forma u otra en los próximos años, y el que esto sea más o menos caótico pues va a depender de que seamos capaces cuanto antes de cambiar esta clase política que nos está representando, pero no está haciendo lo que tiene que hacer.